Muy bien, buenas tardes. Vamos a empezar con el capítulo quinto de la materia. Vamos a hablar de el análisis de la situación financiera. ¿Cómo se analiza la situación financiera a través de qué tipo de herramientas, ¿sí? Vamos a emplear para esto? ¿A qué nos vamos a referir acá? Bueno, nosotros hemos mencionado el tema de la liquidez en varias oportunidades y bueno, el tema liquidez es el factor clave que nosotros hoy vamos a tratar de repasar. Hablamos de la liquidez como una, llamémosle una cualidad, un atributo que tiene que tener una organización. Cuando hablamos de liquidez hablamos de la capacidad que tiene una empresa, decimos, de atender sus compromisos en tiempo y forma. ¿Qué significa esto? Bueno, ni más ni menos de contar con la cantidad de recursos en el momento en que los compromisos se hacen exigibles. De esto hemos hablado y la idea hoy es establecer relaciones entre lo que venimos viendo en cuanto al equilibrio de las estructuras de inversión y de financiamiento, cuando hablamos de las estrategias de financiamiento, aquellas que llamamos estrategias de perfil conservador, de perfil agresivo, el concepto de margen de seguridad o fondo de maniobra. Bueno, todo eso lo vamos a nuclear hoy y vamos a ver cómo podemos encontrar a través de indicadores, de índices, información para ir conformando una idea de cuál es la situación financiera de una organización. Vamos a descartar ya una hipótesis, ¿no? No existe, vamos a ver, un número único, ¿sí?, que nos permita a nosotros dar respuesta a este interrogante, ¿no? Es decir, bueno, ¿cómo es la situación financiera? ¿Es una situación financiera satisfactoria? ¿Una situación financiera tirante o de equilibrio muy ajustado? ¿O por el contrario, nos encontramos con una organización que tiene severas dificultades desde el punto de vista financiero, que se van a traducir, como decíamos, en una incapacidad, una impotencia para atender sus compromisos adecuadamente? Así que abandonamos esa idea, la idea es tener una mirada de conjunto, vamos a emplear para ello indicadores que están alimentados, por decir así, los datos provienen del sistema de información contable y siempre decimos que cualquier tipo de análisis que nosotros hagamos tiene como contrapartida o como necesidad, perdón, de relación la idea de vincular esos números con el entorno y las políticas de la empresa, ¿sí? Así que bueno, vamos en esa línea a trabajar hoy entonces. Vamos en este capítulo quinto a analizar indicadores de corto plazo. Vamos a ver el corto y el largo plazo. ¿Cuáles son? ¿Cómo debemos interpretarlos? ¿Cuáles son sus restricciones? Vamos también a ver indicadores de largo plazo, el mediano largo plazo. Es decir, a veces tenemos una necesidad para facilitar la comprensión de la situación financiera de separar la situación de corto de la situación de largo. Claramente están íntimamente relacionadas una con otra, ¿no? Pero hay factores temporales que nos llevan a nosotros a tener que enfocarnos en analizar con más profundidad la situación de corto, por ejemplo, y la situación de largo plazo. Este entorno, por ejemplo, tan peculiar que estamos atravesando, bueno, estos factores cobran mucha importancia. Como decíamos, hay limitaciones de los índices financieros. Como decíamos, no hay un índice que nos permita a nosotros responder la pregunta del millón. Vamos a ver cómo conjugamos y vamos para ello tener que saber que existen limitaciones, ¿no? Vamos a ver que los números que se expresan a través de los índices no deben ser tomados literalmente en sí porque hay factores que pueden jugarnos en contra. Vamos a ver también una información más de características dinámicas, ¿no?, que tienen que ver con el análisis de los flujos de fondos y el concepto este de VIPTA, ¿no?, que vamos a mencionar y explicar de qué se trata, a través del análisis de un estado contable, quizás no el más popular, pero que brinda mucha información en términos financieros, que es el estado de flujo de efectivo. Antes de entrar en la consideración de los índices financieros de corto plazo, ¿sí?,
Vamos a mencionar lo siguiente. ¿Con qué datos contables vamos a trabajar nosotros la construcción de los índices? Bueno, para eso vamos a hablar de variables de tipo stock y variables de tipo de flujo. Ejemplos de variables de tipo stock son los datos que yo puedo obtener como una especie de fotografía a un momento determinado. ¿Sí? Por ejemplo, el total del activo, el total del pasivo corriente, ¿no? Esto me refiere a mí, me lleva como referencia al estado de situación patrimonial, ¿no? Ahí yo digo, a una fecha determinada, esta es mi situación, estos son mis activos, esta es su composición, ¿sí? Y estos son mis pasivos, esta es su composición, esta es la parte corriente, no corriente, etcétera. Pero es una foto, una fotografía, un dato a un momento determinado. Está, por ejemplo, el total de las cuentas por cobrar a esa fecha. Entonces decimos que es una variable de tipo stock a un momento determinado y que, como stock, acumula los créditos pendientes de cobro a una fecha X. ¿Sí? Por otro lado tenemos variables de tipo flujo, ¿no? Donde yo qué hago es, por ejemplo, recoger la suma de una variable, por ejemplo, las ventas realizadas en un periodo o las cobranzas, ya que hablo del estado de flujo de efectivo, ¿no? Vamos a ver que claramente hay diferencias entre lo que es el monto de ventas de una organización y el monto de las cobranzas realizadas durante un periodo de tiempo. Entonces ahí hablamos de una variable de tipo flujo, ¿no? Que vamos recolectando, ¿no?, los movimientos que tuvo esa variable a través del tiempo. Entonces vamos a ver que hay índices financieros que se elaboran empleando variables de tipo stock, ¿no? Tanto un índice o un indicador o una razón, vamos a ver que emplea en el numerador una variable y en el denominador otra. Bueno, vamos a ver índices elaborados, ya digo, con variables de tipo stock. Vamos a ver indicadores que combinan estas dos variables, ¿sí? Variable de flujo y variable de stock. Y vamos también a ver indicadores que emplean para su determinación variables de tipo flujo en el numerador y en el denominador. Como decíamos, si hay una aclaración inicial que hicimos que no hay un valor, un índice único para explicar la situación de la empresa, también tenemos que decir que hay un número muy importante, y en la bibliografía ustedes van a poder encontrar un sinnúmero de indicadores financieros. Nosotros vamos a presentar en esta clase los índices más tradicionales, ¿no? No quiere decir, son suficientes, y esto depende de los objetivos del análisis, ¿no? Posiblemente uno pueda encontrar la respuesta a las preguntas empleando un número reducido de indicadores y para otros tipos de objetivos más minuciosos, más ambiciosos también, deba seguir incorporando más indicadores, elaborando más indicadores. Finalmente, un indicador o un índice lo que hace es relacionar variables con un propósito, ¿no? Uno trata de que ese indicador, llamémosle el número que resulta de ese indicador, exprese algo, explique algo. Entonces, vamos a encontrar muchos indicadores, ¿sí? Quizá a veces uno piensa que demasiados. Lo que tiene que entender, aquí está un poco la pericia y también la cuestión de la economía de la información, que uno no va a poder elaborar todos y no va a hacer falta elaborar todos. Uno va a tener que ser selectivo también, como decimos, con una cuestión de economía, de la información y una cuestión de costo-beneficio. Va a haber indicadores que seguramente no sean de utilidad en determinados análisis, ¿sí? Así que digo esto como idea y advertencia, llamémosle así, recomendación para no trabajar en vano en la elaboración de indicadores. Como mencionamos, el tema de la liquidez es un atributo, dijimos la liquidez es una restricción porque condiciona el desempeño de una organización en la búsqueda de sus objetivos de rentabilidad. Nosotros estamos ahora tratando de entender cómo está la situación financiera de corto plazo. Y para ello hay un índice muy básico, que es el índice de liquidez general o liquidez corriente, que relaciona dos variables de tipo stock.
El total del activo corriente a una fecha determinada y el total del pasivo corriente. Es decir, los activos que se realizan hasta un año de plazo y los pasivos que también se hacen exigibles en el mismo tiempo. Es un indicador estático. Acá empezamos a encontrar la diferencia entre lo estático y lo dinámico, porque utiliza variables de tipo stock a una fecha determinada y que muestra que, ¿cómo lo tendría que leer yo inicialmente esto? Bueno, como dice la diapositiva, ¿cuántos pesos de activo corriente tengo por cada peso de deuda? Es una foto, es una foto. Ser estático es una limitación, ¿no? Porque acá está faltando algo. Yo puedo decir, mira, encuentro una empresa que tiene un índice de liquidez general, supongamos, de 2, tiene 2 pesos de activo por cada peso que debe, y en principio yo podría sentirme más o menos tranquilo. Pero hay un dato también. Dijimos que para que una empresa cuente con liquidez satisfactoria, no solamente tiene que tener los recursos, sino también poderlos realizar cuando las deudas se hagan exigibles. Y acá yo sé que dentro del activo hay una diversa composición de rubros, ¿sí?, con distintos plazos de realización. ¿Sí? Hay una masa de fondos que están ahí. En este momento saqué esa foto, pero los tiempos de realización difieren. No es lo mismo tener una posición de activo corriente con mucha presencia, pongamos, de disponibilidades o de cuentas por cobrar que sé que tienen un plazo corto de realización, a un activo que tiene una presencia muy significativa de inventarios o bienes de cambio, que yo sé que es el tiempo de realización va a demorar más. Por lo tanto, la disponibilidad de los recursos líquidos va a ser más prolongada. Entonces decimos, es un dato estático porque acá no están los tiempos. Acá no están los tiempos. ¿Sí? ¿Cómo a veces tratamos nosotros de superar estas restricciones? ¿No? De decir, bueno, entonces yo puedo decir que tengo un índice de liquidez general igual a 2, pero resulta que ese activo es de lenta realización, no sé cuál todavía, no sé cuánto va a tardar en realizarse, y digo, ¿qué pasaría si los pasivos se hacen exigibles antes? Esto me lleva a algunas consideraciones, ¿no? El índice de liquidez general me está mostrando de alguna forma, lo que hemos conocido como el margen de seguridad de una empresa. Nada más que matemáticamente de otra manera, ¿no? El valor del índice de liquidez general puede ser igual a 1, lo cual me llevaría a pensar en un esquema de margen de seguridad nulo. Puede ser mayor a 1, como decíamos. En ese caso, si es así, la empresa está financiando parte de su activo corriente no íntegramente con pasivos de corto plazo, sino que está utilizando fondos de largo. Y podría encontrarme con un índice de liquidez general menor a la unidad. Eso se correspondería con esquemas de margen de seguridad negativos, ¿no? Lo que hemos llamado estrategias agresivas de financiamiento de la inversión. ¿Sí? Y cuando decimos, esto vamos a ir repasándolo, pero cuando mencionamos el carácter estático, ¿no?, este carácter estático del índice de liquidez, a veces nos sirve pensar en lo que nosotros hemos conocido como el concepto de tendencia. Digo, hagamos una cosa, hagamos un ejercicio, pensemos en que yo puedo establecer cortes trimestrales, ¿no? Tengo información trimestral de los últimos, no sé, 3 años de una organización. Y lo que puedo ver es cómo se ha comportado la evolución del índice de liquidez, ¿no? Puedo ver si ese índice de liquidez se mantuvo estable, puede ser que el índice de liquidez comenzó hace 2 años atrás un crecimiento y pasó de 1 a 1,25 a 1,50, ahora están 2 y la proyección es que siga aumentando, o a la inversa, ¿verdad? Entonces, la tendencia es uno de los recursos que empleamos muchas veces para
no digo dinamizar definitivamente, porque eso no me permite a mí incorporar el tiempo dentro ni de los activos ni de los pasivos, pero me permite ver cómo se viene comportando la organización. Finalmente, el índice de liquidez debería estar como respondiendo a algo, ¿no? Debería ser la respuesta o el reflejo de algo. Cuando decimos si el índice de liquidez debe ser mayor a la unidad, bueno, yo debo suponer, si el índice de liquidez es mayor a la unidad, que es una empresa que opera con margen de seguridad positivo. Y si es una empresa que opera con ese tipo de margen, bueno, debería tener determinadas características. Este es el desafío también, de mirar un número. Es decir, si yo veo que una empresa ha visto crecer el índice de liquidez general y es mayor a la unidad y ese número se va fortaleciendo, ¿qué puede indicar? Bueno, puede indicar que la empresa, supongamos que ha visto crecer su inversión en activo corriente y lo que ha sucedido es que no ha financiado íntegramente esa expansión de la inversión con recursos de corto plazo. Eso explicaría por qué el índice cada vez crece más. Y en sí, ese dato es bueno o malo en sí mismo. Bueno, nosotros usamos una palabra que a veces a los alumnos no les cierra demasiado, decir, bueno, depende. Yo tengo que entender por qué la empresa adoptó esa estrategia, por qué la empresa está mostrando ese, ese crecimiento diferente entre la inversión y el financiamiento que se traduce en que el índice de liquidez cada vez muestra un número más alto, ¿no? ¿Eso implica una solvencia elevada de la organización en términos de corto plazo? Bueno, habrá que ver por qué, ya digo, la empresa adoptó esa estrategia, ¿sí? Si tiene un margen de seguridad positivo, quizá lo que está pasando es que hay un nivel de riesgo operativo elevado y la empresa no quiere aumentar su exposición y aumentar el riesgo global del negocio contrayendo demasiada deuda de corto plazo. Es una explicación. Por eso hay que entender un poco más ese índice, no casarse con el número en sí mismo, sino analizar un poco más esta cuestión, ¿sí? Muy bien, entonces, esta es una primera aproximación. Es decir, es un índice estático, pero yo no lo pienso de manera estática. Yo trato de sortear esa restricción estática y empiezo a irme hacia atrás, empiezo a aplicar los conceptos que tengo aprendidos hasta ahora, margen de seguridad, vuelvo a insistir, aspectos que hacen al diseño de una estructura de financiamiento, por qué la empresa habría adoptado esta decisión o por qué la empresa se está comportando así, ¿sí? Puede darse el proceso inverso, ¿sí? Entonces, esa tendencia, si está disponible o si la puedo elaborar, es un dato muy interesante en el marco de un entorno, ¿no? En el marco de un entorno. ¿Qué hacemos? ¿Qué otra cosa podemos hacer en términos de variables estáticas? Bueno, calcular lo que llamamos el índice de liquidez reducida, también se lo conoce como prueba ácida, que hace lo siguiente. Dice, bueno, analicemos en el numerador el activo corriente, pero quitémosle aquellos conceptos que consideramos menos líquidos, ¿sí? Que tardan más en realizarse. ¿Cuáles son? Estamos hablando de los bienes de cambio y los anticipos a proveedores. ¿Y qué hacemos en el denominador para ser consistente esta ecuación? Del pasivo corriente eliminamos una de las fuentes de financiamiento que son los anticipos de clientes, ¿no? Sabemos que hay sectores, hay actividades, por ejemplo, el rubro de materiales de la construcción, donde muchas veces la gente va pagando, dejando dinero anticipado a cuenta de materiales que va a retirar más adelante. Bueno, eso constituye un pasivo en especie, que la empresa no va a poder cancelar el dinero, sino que va a tener que cancelar mediante la entrega de bienes. Entonces vamos a tener un activo más pequeño y un pasivo también, consecuentemente, más ajustado. Esto, a ver, naturalmente el índice de liquidez reducida o prueba ácida arroja un valor inferior al índice de liquidez general que vimos antes. Esto es natural porque le estamos sacando, es decir, el valor, el número que arroja es menor. ¿Qué significa esto? ¿Qué es lo que quiere mostrar? Bueno, algunos dicen lo siguiente. Yo puedo leer de vuelta el índice, literalmente.
Digo, bueno, ahora no voy a tener los bienes de cambio para afrontar mis compromisos. Yo quiero ver qué haría la empresa si no pudiera realizar sus bienes de cambio para atender el pasivo corriente neteado de los anticipos de clientes. ¿Se entiende? Es como una versión más exigente, decimos nosotros, ¿no? Más exigente. ¿Qué pasaría si no hay los bienes de cambio? No sé, hay una crisis, no se puede vender, los bienes, digamos, se tornan obsoletos o fuera de moda, etcétera, total o parcialmente. Pensemos de una manera muy teórica y la empresa se queda con el resto de los recursos. ¿Qué pasa? Bueno, entonces decimos, estamos analizando la porción más líquida en una situación muy extrema en términos teóricos. Esa es una lectura, la lectura literal. Aplica concepto de tendencia, claramente, también es un índice de naturaleza estática, porque seguimos empleando, por decir así, la misma materia prima en términos contables para elaborar el índice. Pero hay otro dato implícito acá. Cuando yo despejo de mi activo corriente los bienes de cambio, me sirve a mí también para entender cuál es el peso relativo, la importancia que tienen los bienes de cambio en la gestión de mi activo. Porque si del índice de liquidez general, supongamos que era 2, al índice de liquidez reducida veo que el valor es 1,80, ¿sí? Esto me está mostrando a mí que el manejo de los bienes de cambio puede estar muy bien hecho, pero que la incidencia del rubro como concepto no es relevante en términos de liquidez. Puede ser que la empresa maneje un stock muy ajustado en cuanto a volumen, puede ser que la empresa, lo vamos a ver en diapositivas que siguen, también tenga un nivel de rotación muy elevado de sus bienes de cambio, por lo tanto el monto de inversión resultante es bajo. Finalmente los bienes de cambio es un tramo del ciclo operativo, es una parte del capital de trabajo. Por lo tanto, esto me va mostrando la incidencia. Contrario sería que, por ejemplo, yo tuviera un índice de liquidez general de 2 y un índice reducido de 0,90. Porque ahí quiere decir, ojo, porque yo tengo un peso muy significativo de los inventarios en mi activo corriente y tengo que prestar muchísima atención a cómo esto se gestiona. Es decir, ¿por qué es tan pesado por qué pesa tanto? ¿Por qué es tan relevante los bienes de cambio? ¿No? Eso me obliga a mí una mirada mucho más estricta de este renglón. No conforme con esto, vamos a otro índice que es lo que llamamos el más severo de todos, que es el índice de tesorería. Acá lo que hacemos es relacionar los rubros más líquidos. ¿Qué hacemos? Le estamos sacando al activo corriente ya no solo los bienes de cambio, sino también las cuentas por cobrar. Y nos quedamos con las disponibilidades e inversiones transitorias, ¿no? Inversiones transitorias nos estamos refiriendo a, supongamos que la empresa cuenta con un plazo fijo, participación en un fondo común de inversión, etcétera. Como llamamos, en lugar de estar en efectivo, por decir así, o en cuentas a la vista, ha realizado alguna inversión transitoria. Bueno, muy bien, eso es lo que vemos como una pseudo liquidez, llamémosle así. Debajo que ponemos toda la deuda. De vuelta, está claro que el valor va a ser menor y acá una hipótesis ya más severa que la anterior. ¿Qué pasaría si solo dispusiéramos de las disponibilidades y las inversiones transitorias para atender mi pasivo? Está claro que esta situación sería extrema, ¿no? A veces los índices financieros uno tiene que entender para qué tipo de situación y para qué tipo de organización los está analizando. No es lo mismo analizar índices financieros para una empresa que está en una situación de concurso, ¿sí? Concurso preventivo, a una empresa en marcha o una empresa que inicia actividades, ¿no? Las interpretaciones, las lecturas tienen que diferir. Acá lo mismo que dijimos del anterior, vale la misma recomendación. Yo acá estoy sacando, se supone, los dos conceptos más significativos del activo corriente del numerador. Los bienes de cambio y las cuentas por cobrar.
Entonces, de vuelta, si yo comparo el índice de tesorería con el índice de liquidez reducida, el anterior, la diferencia lo que va a mostrar, ni más ni menos, de vuelta, ahora va a ser la participación relativa dentro del activo corriente de mis cuentas por cobrar, ¿no? Entonces, porque yo me estoy quedando solamente con la parte líquida instantánea. Eh, y acá me parece que también aplican las mismas consideraciones, ¿no? Las mismas consideraciones. ¿Cómo evoluciona el valor del índice y cuánto le quita en términos de numerador sacar del mismo las cuentas por cobrar? Entonces, cuando uno dice, se enfrenta calcula estos tres indicadores, supongamos, y analiza esos indicadores, cómo vinieron evolucionando del pasado en un periodo a seleccionar, bueno, ni más ni menos lo que está haciendo es convirtiendo en una relación, ¿sí?, la estructura del activo y del pasivo corriente. ¿Sí? Porque una cosa es decir, tengo un activo corriente de 8 millones y tengo un pasivo corriente de 4 millones, y otra cosa es decir, mi índice de liquidez general es igual a 2. Yo voy simplificando las lecturas porque en muchas ocasiones los valores, los importes, ¿sí?, el valor, el valor del activo y el valor del pasivo no dice nada en sí mismo hasta que no lo relaciona. ¿Sí? Hasta que no lo relaciona. Y esto en relación entre activo y pasivo corriente no solamente es importante desde ese punto de vista, sino también es importante en el análisis de tipo de estructura de carácter vertical que vimos inicialmente en análisis de la inversión, ¿no? Pues yo digo, bueno, ahora está bien, como decíamos, el índice de liquidez general, la prueba ácida y el índice de tesorería, pero yo tengo que empezar a entender también e ir desagregando, descomponiendo dentro de mi análisis la participación relativa de cada uno de estos rubros. De vuelta porque estoy frente a un índice de naturaleza estática, que no me habla de los tiempos, y yo tengo que abordar de alguna manera ese desafío. ¿Sí? Entonces, este concepto es clave. Pensemos que empezamos analizando capital de trabajo, vimos el ciclo operativo, las implicancias financieras, cómo la empresa buscaba el financiamiento de su estructura de inversión, qué factores iban condicionando esa decisión, qué tipo de estrategia seguía. Y hoy, ahora, yo puedo pensar que un índice de liquidez estable de 2, por ejemplo, de liquidez general de 2, con ese número a mí me tiene que remitir de alguna manera a lo anterior, me tiene que llevar a lo anterior. Inicialmente, si yo viera una estructura, perdón, un índice de liquidez igual a 2 estable, yo podría reproducir en mi cabeza, decir, bueno, esta es una empresa que opera con un margen de seguridad positivo. Y en general las empresas que operan con margen de seguridad positivo tienen estas características. Es decir, yo tengo un primer abordaje de la situación. Después lo que voy a hacer es contrastarlo con la realidad. ¿Sí? Pero yo tengo una primera hipótesis. De decir, bueno, esto debería responder o debería funcionar así. Y ahora lo puedo, digamos, visualizar en un número. ¿Sí? En un número. Antes de entrar en esto que estamos viendo, índices de actividad y rotaciones, tengo que comentar lo siguiente. Cuando nosotros mencionamos las limitaciones de los índices de liquidez por su carácter estático, eh, tendríamos que decir que hay, vamos a ver, dos líneas de trabajo para superar las restricciones de los índices. Una que llamamos de carácter cualitativo y otra de carácter cuantitativo. Vamos a ver, en la realidad de los negocios y en los sistemas de información con los que ustedes
si alguno ya tiene una experiencia de trabajo o la va a tener a futuro, es probable, altamente probable, que no encuentre la calidad de información necesaria para elaborar todos los índices. ¿Sí? Es decir, que tenga limitaciones, restricciones en ese plano. Eso implicaría que uno, ante la falta de algunos datos, directamente no hace análisis. No, claramente no. Uno tiene que trabajar con restricciones, porque esa es la característica. Entonces, puede intentar un abordaje de carácter cualitativo buscando los factores que considera más relevantes y recabando información, que puede ser, de vuelta, ahora quizá de naturaleza, un agregado de naturaleza extracontable. Supongamos que hay dos rubros que, como decíamos, son los principales, ¿no? Los inventarios, en general, tanto en las empresas industriales como las empresas de la actividad comercial. Vayamos pensando también en las empresas de servicios que tienen estructuras de inversión diferentes, seguramente. Y esto me llevaría a mí, por ejemplo, en el análisis de las cuentas por cobrar, decir, bueno, mira, esta empresa tiene el 60% de su activo corriente, ¿sí? Está compuesto por cuentas a cobrar. Bárbaro. Para mí es hoy un importe, pero no puede ser un importe. Yo tengo que preguntarme algunas cosas. Por ejemplo, yo puedo saber quiénes son los principales clientes, es decir, quiénes son los principales deudores que tiene la empresa. ¿Sí? Puedo analizar la incidencia que tienen esos deudores dentro del total de las cuentas por cobrar. ¿Es lo mismo un saldo de cuentas por cobrar compuesto por una cantidad más o menos igual en cuanto a monto de crédito, es decir, una cartera que llamamos atomizada, es decir, que los clientes tienen más o menos, todos nos deben montos semejantes? ¿Es igual a una cartera donde hay, por ejemplo, dos clientes que representan el 70% de lo que tengo para cobrar? Claramente no. Claramente no. La atomización o la concentración de las carteras es un dato relevante en términos, no del plazo, en términos de la... ¿Qué pasaría si, por ejemplo, alguno de estos clientes relevantes ingresaran en un escenario de morosidad? No quiero irla a plantear, también puede ser, o de incobrabilidad. Se presentan concursos a acreedores. Bueno, ¿qué pasaría entonces? Yo tengo que ver, es decir, el monto de dos empresas, el monto de la incidencia de los créditos puede ser la misma, pero la composición interna de las carteras es distinta. Entonces, el número es igual, pero me estoy dando cuenta que el número es igual, pero no se va a comportar de la misma forma. Puedo predecir o puedo entender comportamientos diversos. ¿Sí? Ese me parece que es un dato relevante. Yo puedo empezar a preguntar, ¿cuál es el plazo que concedo a mis clientes para pagar? ¿Mm? Esto puede surgir de una entrevista, puede surgir de la revisión de los documentos comerciales con la que la empresa trabaja. Es un primer dato. La empresa vende a 30 días. Muy bien. Me quedo con ese dato, lo anoto. Cartera concentrada, supongamos, conocemos el concepto de Pareto, ¿no? El 20% de los clientes representan el 80% del crédito, por ejemplo, podría ser, ¿no? Ese dato lo voy cruzando. Me dice que trabaja 30 días. Me dice que trabaja 30 días. ¿No? Eso es lo que pone en las facturas. Después pongo al lado, ¿cobra en ese plazo? Lo mismo lo puedo hacer con los inventarios. Es decir, ¿qué tipo de inventarios tengo? ¿Qué antigüedad tienen? ¿Cómo están concentrados? ¿De qué características tienen? ¿Tengo más productos terminados que materias primas? Yo analizo un poco la composición, desagrego esos datos, aunque sea, ya digo, cualitativamente en términos de que no tiene la rigurosidad de un número exacto. Pero a mí me da brindando aproximaciones para comprender mejor los números con los que trabajo. ¿Sí? Eso me parece que es central. Lo mismo puedo hacer con el pasivo, claramente. Lo mismo aplica para el pasivo. La pregunta que siempre nos hacemos, ¿a quién le debe la empresa? ¿Quiénes son los acreedores de la empresa? ¿Son pocos?
Son bancos, ¿no? Ese análisis que decíamos de tipo vertical, ¿no? De la estructura, de la composición de la deuda. También es un tema clave. Le debe al fisco, le debe a bancos, le debe a proveedores. ¿A quiénes? ¿Cuántos proveedores? La pregunta ahora se traslada a este lado y decir, ¿a qué plazo paga la empresa? ¿Cuál es el plazo que le concede sus clientes, sus proveedores? Entonces ya tengo, aunque sea teórico, ya tengo una primera aproximación temporal. Me dice que cobra a este plazo y me dice que paga a este otro. Es un dato, es un dato, ¿no? Que yo voy a ir capitalizando. Esa es la lectura cualitativa. Puede surgir, como decimos, pueden surgir de las facturas, pueden surgir de entrevistas. Yo puedo chequear la información, yo puedo preguntarle al área comercial, ¿en qué plazo estamos vendiendo? Y puedo preguntar al área de cobranzas, ¿en qué plazo pagan tal o cual cliente? Y puedo ir cruzando y veo si hay coincidencias o discrepancias en esto, ¿no? Mira, vendemos a 30, pero a los 30 nos dan un cheque a 30 días más. Entonces no cobra 30. ¿No? Estas son las cuestiones de carácter cualitativo. Digamos, no todo va a ser el número en sí. El número lo tengo que reforzar, lo tengo que validar de otra forma. Y acá lo que estamos diciendo es que la calidad de la información, si no es de buena calidad o está ausente o es imperfecta, yo la tengo que completar de alguna otra manera. ¿Han visto el concepto de rotación? Acá ya estamos hablando, cuando determinamos rotaciones, ¿sí? Rotaciones o duraciones, cuando hablamos de las etapas del ciclo operativo, estamos hablando ahora sí de un índice que relaciona una variable flujo y una variable stock. La rotación de mis cuentas por cobrar. La rotación de mis cuentas por cobrar. Cuando hablamos de la rotación, yo digo, bueno, mis cuentas por cobrar yo puedo analizar la rotación empleando dos variables de flujo. Eso lo van a ver concretamente en la práctica. Pero yo digo, el monto de cuentas a cobrar se forma con dos flujos. Un flujo de entrada, son las ventas a crédito, ¿no? Digo, yo voy vendiendo a crédito y lo que voy haciendo es incrementar el saldo de mis cuentas por cobrar. Y por otro lado hay un flujo de salida, las cobranzas, ¿no? A medida que yo voy cobrando, mis cuentas por cobrar se reducen. ¿Sí? Yo utilizo esa relación entre en flujo, el que seleccione. Uno podría pensar que debería arrojar valores semejantes, o no. Podría arrojar valores semejantes indistintamente el flujo que utilice, pero yo ya veo que es distinto. Yo puedo vender a un ritmo y cobrar a otro, ¿sí? Con una regularidad, pero tener cobranzas irregulares, lentas, que no estar funcionando bien el sistema de cobranza. Ser bueno para vender, malo para cobrar, y eso se traduce en el rubro, en la magnitud del rubro. Entonces, según cuál variable flujo seleccione, uno puede encontrar respuestas distintas. Si uno pensara, ¿a mí qué me interesa? Conocer la liquidez. Entonces me interesa más pensar cómo las ventas contribuyen a formar las cuentas por cobrar, o me interesa saber cómo las cobranzas contribuyen a hacer líquido estos créditos. Lo mismo para la deuda, ¿no? Yo compro, aumenta mi deuda comercial. Pago, se reduce mi deuda comercial. Compras y pagos. Compras y pagos. ¿Sí? ¿Es información del sistema contable? Sí. Utilizo variable de flujo y variable stock. Muy bien. Entonces lo que me van a permitir a mí las rotaciones o índices de actividad es dinamizar, poder romper ese carácter estático. Pues yo puedo decir, este rubro, las cuentas por cobrar, analizado a través de la rotación, que se traduce luego en un concepto de duración, ¿sí? Rotación, cantidad de veces que un saldo, ¿sí? El saldo de mis cuentas por cobrar, rotación de mis cuentas por cobrar, la cantidad de veces, tomando mis ventas, por ejemplo, que un saldo se forma y desaparece en un periodo de tiempo.
Si, por ejemplo, la rotación de mis cuentas por cobrar fuera 4 en términos de un año, yo sé que la duración en un año, la duración es de 90 días. ¿Sí? 360 dividido 4, me da 90. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces yo puedo decir, este saldo, este monto de cuentas por cobrar, tarda 90 días en realizarse. Es un dato que antes no tenía. Es un dato ya adentro de lo que llamamos nosotros el análisis de tipo cuantitativo, porque yo estoy disponiendo de números. Ahora estoy precisando esta cuestión. Lo mismo puedo hacer con mis deudas, ¿no? Yo puedo decir, bueno, ¿cuál es la rotación de mis pasivos comerciales? Puede ser que de otros pasivos yo disponga los plazos concretos. Puede ser también de que la parte dentro de mi activo corriente yo diga, bueno, tengo una inversión transitoria. Bueno, yo digo, bueno, este plazo fijo, ¿cuándo se cobra? En tal fecha. Yo sé la cantidad de días, ahí no tengo que hacer ninguna estimación, ¿verdad? Entonces, lo que voy haciendo es relacionar las magnitudes de mi activo corriente y de mi pasivo corriente con los tiempos, lo que dice aquí, los días promedios de realización y de cancelación de activos y pasivos. ¿Sí? Entonces, ¿qué hice? Conseguí dinamizar esto. Voy a calcular la razón de plazos medios. Voy a tener una razón de plazos de realización y una razón de plazos de cancelación. Conseguí, para aquellos que lo hayan trabajado quizá en conciliaciones bancarias, por ejemplo, una cosa que generalmente cuando empezamos a trabajar, las conciliaciones bancarias son un clásico. El primer trabajo que le dan a un estudiante de económicas puede ser ese, o conciliación de cuentas comerciales. Hay un concepto que llamamos numerales, ¿no? Y acá lo que voy a analizar yo es decir, bueno, muy bien, hay un activo que se realiza en tanto tiempo. Voy a analizar todos los activos corrientes en qué tiempo se realizan. Y eso me va a dar un número, un promedio de realización de la sumatoria de todos mis activos corrientes, lo mismo de mis pasivos. Y lo que voy a hacer después, ahora que tengo el tiempo de realización y el tiempo de exigibilidad, cruzarlos. Ahora estoy cruzando días. Estoy cruzando días. ¿Sí? Entonces, yo acá puedo decir, mi activo se hace... Sigo con el ejemplo del inicio, ¿verdad? Yo miré un índice de liquidez general, activo corriente sobre pasivo corriente, de 2, ¿no? Su valor era 2. Me resultó tranquilizador inicialmente. Pero como yo sé que eso se corresponde con una estructura de margen de seguridad positivo, y ahí escuché algo, o entendí también, mejor que escucharlo, entendí, comprendí, que eso quizá podía responder a una falta de sincronización en los tiempos de realización de mis activos y pasivos corrientes. Yo podría esperar entonces que si tengo un índice de liquidez mayor a 1, tengo una relación de plazos de realización y cancelación desfavorable, y estos números me tendrían que mostrar eso. ¿Sí? ¿Se entiende? Es decir, yo tendría que estar viendo reflejado acá eso que mencioné oportunamente. Pero ahora, ¿cuál es la diferencia? Es que lo estoy cuantificando. Lo estoy expresando en números. ¿Sí? Estoy traduciendo esa falta de sincronización en números. Y eso lo llamamos la razón de plazos medios. Nosotros lo van a desarrollar con mucho detalle en términos prácticos. La presencia o ausencia de sincronización. Como dice aquí, ¿hay un descalce o no? ¿O hay sincronización de plazos? ¿No? Entonces, me parece que el desafío, de vuelta, en vez de quedarse con el número frío, es decir, con este número, yo ahora sí entiendo, es decir, puedo simplificar un montón de análisis previo. ¿No? Un montón de análisis previo. Entonces aquí están las relaciones de presencia o ausencia de sincronización, ¿no? Claramente, si el plazo de realización de los activos es mayor al de cancelación, tengo una dificultad. Y quizá eso explique por qué tengo un margen de seguridad positivo, ¿no?
Podía ser en un esquema de margen de seguridad negativo, ¿sí? Un margen de seguridad negativo, que el plazo de realización de los activos fuera menor. Y como hemos mencionado, quizás significativamente menor al plazo de cancelación de las deudas. Y eso permitiese funcionar con un esquema de margen de seguridad negativo, ¿no? Con mucha presencia de deuda de corto plazo, de carácter espontáneo, ¿sí? Vinculada a la generación de esa deuda a nivel de actividad. Dijimos pasivos, circulantes, espontáneos, que por las características estables de nivel de actividad le permiten a la empresa considerarlo y hacerlo funcionar como un pasivo de naturaleza permanente, ¿no? Bueno, acá empiezan a traducirse en números esas cuestiones. ¿Son la única herramienta que hay los índices financieros para entender si una empresa está líquida o no, por llamar así? La respuesta es no. Son muy frecuentes, son sencillos, hay que saberlos interpretar para no caer en decisiones equivocadas, pero hay una herramienta que es la herramienta más dinámica y quizá más gráfica, que es el presupuesto financiero, un presupuesto de caja, ¿no? Podemos pensar en proyecciones financieras, claramente. Acá estamos mirando hacia el futuro, estamos incorporando el presupuesto de caja como concepto, como una parte más de la planificación de una organización, ¿no? Mencionamos esto porque en muchas ocasiones se habla del presupuesto financiero y a veces el presupuesto financiero es apenas la traducción de ingresos y de egresos, ¿no? De fondos, pero no está debidamente integrado con, con, el, con la planificación central, porque la empresa quizá no planifica demasiado. Y esto es tarea del área contable y financiera de desarrollar este presupuesto, ¿no? Hay una corriente de ingresos, una corriente de egresos, distintas segmentaciones verticales, llamadas así, perdón, del presupuesto, para ver los distintos tramos del presupuesto, la apertura, y habla de, puede ser para 12 meses, puede ser, y ahí la apertura en cuanto, decía, a mí me interesa analizar los vencimientos de manera, o los cortes financieros de manera diaria, semanal o mensual, etcétera, ¿no? Es la herramienta, es la herramienta. Claramente para la gestión, quizás también, la planificación y la gestión. La planificación y la gestión. Como mencionábamos antes, ¿no? El comercial dice cobrar a 30 días y el que cobra dice, mira, la realidad viene a 60 la cobranza. La disponibilidad efectiva de estos recursos es a los 60 días. Entonces, esos datos empiezan a alimentar la lógica del presupuesto como algo dinámico. Muchas veces nos olvidamos de los índices de cobertura. Los vamos a mencionar expresamente, los índices de cobertura. ¿Qué son? Bueno, la cobertura es un concepto, es decir, ¿cuántas veces un concepto me resulta más o menos suficiente para atender determinados gastos? ¿No? Hemos hablado del concepto de riesgo financiero, que tiene que ver con la probabilidad de que una empresa no pueda hacer frente a sus compromisos. Bueno, vamos a ver que hay distintos índices de cobertura y acá de vuelta la creatividad de la persona que elabora depende de lo que quiere analizar. Es decir, ¿qué tipo de cobertura quiere analizar? Claro, hay un índice de cobertura muy clásico, digamos el primero de los índices de cobertura. Puede ser planteado así o a la inversa. Supongamos que yo ponga en el numerador la utilidad antes de cargas financieras y en el denominador las cargas financieras. Quizás más sencillo de ser leído así. Si este valor me diera 4, supongamos que mi utilidad alcanza para atender las cargas financieras 4 veces, es un dato que a mí me puede ser de utilidad, a mí o a quien me presta el dinero y que
tiene que cobrar o percibir los intereses de un préstamo. ¿Y qué quiere decir? Bueno, mira, da 4. Uno podría pensar muchas cosas. Mira, podría suceder que aun cuando las utilidades de la empresa se redujeran en un 75%, esta estaría en condiciones de atender sus cargas financieras. Es decir, si la relación dejara de ser 4, podía ser 1, ¿sí? Esto significaría que las utilidades se verían reducidas en un 75%. Es decir, tendría un nivel de resistencia a la empresa o de cobertura importante en ese terreno. Yo puedo analizar la relación entre utilidades, ¿no? Recordemos, yo lo puedo poner en el numerador, las cargas financieras, ambos son concepto flujo, la utilidad compuesta por la diferencia entre flujos de resultados. ¿Qué característica tiene esto? Es que son conceptos armados sobre la base de lo devengado. ¿Sí? Antes de entrar acá, quiero mencionar otros casos. Yo puedo analizar la utilidad y su relación con las cargas financieras. Si tuviera que devolver, por ejemplo, capital, cuotas de capital, ¿no? Es decir, no solamente pagar intereses, sino también pagar capital. Entonces digo, bueno, la utilidad respecto de las cargas financieras más las cuotas de capital que tengo que atender. ¿Sí? Pero ahí estoy, ya yo empiezo a elaborar y ya empiezo a utilizar datos distintos. Variable flujo, pero ahí le meto una variable de otra naturaleza, que es una porción del pasivo que se ve reducida, y hay una intención de avanzar en una visión más financiera, más de flujo, más de flujo. Y ahí aparece lo que se menciona como el índice de cobertura con el EBITDA, ¿no? ¿Qué es el EBITDA? El EBITDA ustedes lo han visto en contabilidad 3, ¿sí? Cuando se habla ya nos estamos acercando a lo que es el estado de flujo de efectivo, pero es, en vez de utilizar la utilidad, digo, yo no atiendo mis compromisos con mi utilidad solamente. Yo cuento con un flujo de fondos. Y este concepto de EBITDA es pensar, bueno, ¿qué pasaría si a la utilidad antes de carga financiera yo le sumara, ¿no? Estas ganancias antes de? Antes de. Y el antes de yo puedo decir, bueno, yo puedo conseguir la utilidad y tomar, además de la utilidad, los costos no erogables. ¿Sí? Yo puedo considerar, obviamente antes de intereses, de impuestos, de depreciaciones y de amortizaciones, ¿no? Entonces, yo puedo ir armando un flujo con el que voy a atender mis compromisos, que ya no va a ser la utilidad, sino va a apuntar a una versión más dinámica, más de flujo de fondos que de resultado devengado. ¿Sí? Más de la lógica de lo percibido, que es la que se emplea en estado de flujo de efectivo, por eso decimos que lo han visto en contabilidad 3, esta idea de buscar una visión más dinámica. De vuelta, los índices de cobertura dependen de la cobertura que ustedes quieran calcular. ¿Sí? Si quieren saber cuántas veces pueden pagar las cargas financieras es una cosa. Si quieren saber cuántas veces pueden pagar las cargas financieras y las amortizaciones de capital es otra. Si quieren saber cuántas veces pueden atender un monto de dividendo fijo, también lo ponen como si fuera una deuda más, ¿no? Un compromiso más que quieren saber cuántas veces están en condiciones de cubrirlo. Y a medida que de alguna forma ustedes amplían el monto de recursos, ¿no? Pues supone que el EBITDA va a ser mayor que la utilidad por la incorporación de estos otros conceptos, bueno, el número se va quizá pareciendo más a la dinámica real financiera del negocio. Eso era el corto plazo, los índices de cobertura muchas veces discutimos si son de corto o de largo plazo, hay de todo, pueden ser empleados para el corto como para el largo plazo. Ya digo, si yo quiero considerar la amortización de un préstamo pagadero en, no sé, 36 cuotas mensuales y bueno, voy a hacer mis proyecciones financieras, va a ser un indicador financiero de mediano plazo o de largo plazo. Lo importante es comprender la utilidad del índice.
Después discutimos, si quieren, si es de corto o largo plazo. Hay que ver en el marco de qué análisis está. Ahora sí hay una cuestión que tiene que ver con los índices de largo plazo. En general, también es bueno señalar que las estructuras de inversión y de financiamiento totales, ¿no? Son estructuras más o menos estables. Es decir, no debiera haber, salvo situaciones o propias de la empresa o generalmente sistémicas que decimos, es decir, de la economía en su conjunto, que puedan producir alteraciones muy relevantes en los modos de invertir y en los modos de financiarse de un negocio. No. Pero yo quiero analizar la situación de largo plazo, ¿no? Ya con todos los activos, ya con todas las fuentes de financiamiento propias y ajenas, ¿no? Y entonces voy a algunos índices más generales, ¿no? Hay un índice de solvencia que hace, bueno, relaciona la totalidad del activo respecto a la totalidad del pasivo. En principio tiene que ser mayor que 1, ¿verdad? Tiene que ser mayor que 1. Ahí está todo el activo. No hay discriminación, cuánto es corriente, cuánto es no corriente. Todo el activo y todo el pasivo. Es un dato, una primera referencia. Solvencia como un concepto general, ya no la liquidez como una cuestión más asociada en términos de índice al corto plazo, ¿no? La solvencia como un concepto más general. Estamos hablando de lo mismo, ¿no? Estamos diciendo, tengo estos activos y tengo estas deudas que atender. Y esta es la relación. Si en el corto plazo teníamos problema con el índice de liquidez en términos de tiempo, claramente la solvencia lo complicaría todavía más porque ahí están todos los activos y todos los pasivos. Pero es un dato, una primera aproximación a la empresa. De vuelta, me lleva a una idea de cómo está armada la estructura de financiamiento, ¿no? Una empresa muy endeudada o poco endeudada. Porque el índice de endeudamiento lo que hace es relacionar otras cuestiones, ¿no? Relacionar otras cuestiones, porque si yo tengo un índice de solvencia determinado, ¿no? Un índice muy cercano a 1, pongamos, lo que está diciendo es una empresa donde financia casi la totalidad de su inversión con capital ajeno y la presencia de recursos de corto plazo, recursos propios, el patrimonio neto, que serían los recursos aportados más los autogenerados y retenidos en el negocio, sería bajo. Entonces tendría que haber una correlación entre lo que yo determino en el índice de solvencia y el índice de endeudamiento. Índice de endeudamiento. Bueno, me parece que acá hay mucho para decir. Y ahí, como muy bien comenta la diapo, es importante analizarlos en forma conjunta. Se explican de una manera más clara en forma conjunta. Y me parece que uno dice, el índice de endeudamiento es un factor de preocupación para las empresas, para sus accionistas, para las personas o los responsables de la gestión, para aquellos que están asistiendo financieramente a esa organización o piensan asistir o los que piensan invertir. Es un dato relevante, pero nuevamente siempre aparece la lógica del depende, ¿no? Porque uno puede analizar una empresa y ver su índice de endeudamiento, supongamos una empresa que financie por partes iguales su inversión con capital ajeno y capital propio, su índice de endeudamiento será 1, ¿verdad? Índice de endeudamiento igual a 1, lo mismo de pasivo, lo mismo de patrimonio neto. Y es un dato, pero en sí mismo no dice nada. Creo que hay muchas preguntas asociadas al índice de endeudamiento, ¿no? ¿Por qué, por ejemplo, el índice de endeudamiento de una empresa puede crecer? ¿Por qué una empresa puede pasar de un índice de endeudamiento de 1 a un índice de endeudamiento de 2, supongamos?
¿Eso es una pésima noticia? ¿O puede tener una explicación que lo justifique y lo torne comprensible, hasta deseable? Vamos a pensar así, ¿no? Puede ser que un endeudamiento progresivo sea ventajoso para una empresa, ¿sí? Puede ser que las empresas tengan una preferencia por endeudarse y eso se traduce claramente en que su índice, su relación de endeudamiento crezca. La respuesta es sí. Va a ser distinto analizar el índice de endeudamiento de una empresa que está en fase expansiva de crecimiento y de generación de rentabilidad positiva, al de una empresa que está en un escenario de recesión o de contracción, ¿sí? Y está generando pérdidas. Una está financiando una expansión. Hay que ver el tipo de pasivo, la naturaleza del pasivo, a quién se le debe, ¿sí? ¿Cuál es el costo de esa deuda? ¿Cómo se relaciona el costo de esa deuda con lo que llamamos nosotros el rendimiento de la inversión? Tema de la próxima clase, ¿no? Y vamos a entender por qué las empresas en algunas ocasiones utilizan lo que se llama el apalancamiento, ¿no? Bueno, han escuchado seguramente ese término, apalancarse financieramente, quiere decir tomar deuda, tener preferencia por la deuda, porque hay una ventaja en el endeudamiento. Vamos a ver ese concepto. Entonces, como decimos, una cosa es financiar una organización en una característica, en un entorno y un comportamiento de la empresa determinado. Otra es financiar pérdidas, como decíamos en el capital de trabajo. Una empresa que finaliza su ciclo operando a pérdida, no cuenta con los recursos. ¿Qué tiene que hacer? Y tiene que pedir prestado seguramente. Es una posibilidad. Es decir, la empresa se endeuda ¿para qué? Para seguir funcionando a pesar de que pierde. Claramente no parece una decisión atractiva. Ese índice de endeudamiento sí es preocupante. Supongamos que fuera libre, no ocurre en la Argentina hoy, las empresas que no tienen sus ingresos asociados a operaciones de moneda extranjera no pueden tomar deuda en moneda extranjera, pero supongamos que fuera libre. Y yo tuviera dos empresas, una que opera en el mercado interno en pesos y una que exporta plenamente su producción. Y las dos tuvieran un mismo nivel de endeudamiento en moneda extranjera. Bueno, una tendría una cobertura ante el riesgo cambiario distinta a la otra, ¿verdad? Tengo que profundizar un poco más el análisis del endeudamiento. Distinto sería que el endeudamiento o el pasivo estuviera concentrado en deuda de corto plazo o tuviera una presencia de deuda de largo plazo, ¿no? Porque la presión sobre la caja es mayor en una situación que en otra. Entonces, todas esas cuestiones las tengo que explorar, tengo que analizar por qué la empresa se está endeudando y qué tipo de endeudamiento está adquiriendo. Esas cuestiones son centrales, ¿no? Luego, para quitarle un tanto el dramatismo, la mirada simplista de lo que puede ser un índice de endeudamiento que crece. ¿Sí? Bueno, como datos también para ir conformando una visión de cómo es la estructura general de inversión y de financiamiento, aparece el índice de dependencia. Este dato lo que me va a decir a mí es cuánto de la inversión es financiada con capital ajeno, o que es lo mismo, cuánto representa el capital ajeno en el total de fuentes de financiamiento, ¿no? Yo puedo decir pasivo sobre activo o pasivo sobre pasivo más patrimonio neto. Lo que estoy diciendo es cuánto significa el pasivo como fuente de financiamiento de mi inversión. Y el índice de autonomía lo que hace es completar la ecuación y me dice, bueno, la diferencia, la parte no cubierta por el financiamiento de capital ajeno, es provista con recursos propios, ¿no? El índice de autonomía, entre los dos claramente suman 1, valor de la unidad. Son datos, elementos que yo voy empleando para conformar una visión general de cómo han ido evolucionando las formas de financiarse de una empresa, ¿no? Ahí como se plantea, un índice de dependencia elevado marcaría mucha deuda y esto eleva el riesgo financiero. Eso está fuera de discusión, ¿no? Lo que mencionábamos antes también, que depende del tipo de deuda, el tipo de moneda, el tipo de garantía, el plazo de esa deuda, puede hacer que el riesgo sea todavía mayor o menor, ¿no? El riesgo financiero
ya apareció por usar la deuda. Ahora hay que ver la intensidad o la temperatura, si queremos llamarla así, del riesgo financiero. Bien, estructuras más conservadoras, con menos deuda, estructuras más agresivas, con más deuda. Esto lo hemos mencionado, está bueno porque vamos cerrando, ¿no? Vamos cerrando, dice aquí, una estructura con mayor índice de autonomía, mayor presencia del capital propio como forma de financiar la inversión, plantea una posición más conservadora por la actitud del empresario también, pero por las características del negocio que lo llevan a ser más conservador en su modo de financiarse. Por último, como decíamos, hay un estado, que es el estado de flujo de efectivo, que nos va a servir para responder algunas preguntas, ¿no? Y entender algunas cosas de las que suceden en la empresa y que con la información proveniente de los estados de resultados, estado de situación patrimonial, se nos complica. Acá cambia el paradigma, ¿verdad? Cambia el paradigma. Pasamos de lo devengado a lo percibido. Y como bien dice aquí, acá hay información sobre el origen y la aplicación o el destino de los fondos. Hay un concepto de fondos que tengo que comprender. Ustedes ya han analizado, ya vuelvo a insistir, en contabilidad 3, el estado de flujo de efectivo. El desafío ahora es poder emplear esa información, articular esa información con otra información, elaborar los índices o las relaciones de variables que ustedes consideren más interesantes. ¿Sí? ¿Qué pasó con el efectivo que ingresó? ¿A dónde fue? ¿A dónde fue? Sirve para despejar preguntas frecuentes en las organizaciones, como por ejemplo, yo gané este año, ¿no? Obtuve ganancias, mi estado de resultados me dice que gané, no sé, 1.000.000 de pesos, pero cuando voy a la caja el millón no está. Y no es que alguien se lo llevó, entre comillas, no es que hubo un desfalco en la empresa y se llevaron el 1.000.000 de pesos, no. Yo tengo que ver ese dinero, ¿dónde se aplicó? ¿Qué está pasando? ¿Dónde fue a parar? Hay muchas relaciones muy ricas que se pueden establecer empleando la información del estado de flujo de efectivo. Esa es una, ¿no? Uno dice, bueno, mira, ganamos tanto, hubo fondos, ¿no? Puede ser que hayamos ganado, pero no hayamos cobrado. Puede ser que hayamos ganado, hayamos cobrado, pero ese dinero lo hayamos invertido en algo también. Entonces, esa información es central para que uno la pueda entender y la pueda explicar con claridad. Porque si no queda enredado, decir, sí, ganamos, pero... Y aquella información empieza a transparentarse en cuanto a la dinámica financiera, ¿no? Como decimos, algunos indicadores sencillos. Yo puedo decir, ¿cuál es la relación que hay entre las ventas que genera una empresa, la del estado de resultados, con las cobranzas, las ventas cobradas durante el mismo periodo? ¿Se relacionan? Eso puede explicar que yo gane, pero no esté en la caja, ¿no? Porque vendo, pero no cobra en la misma proporción, ¿no? Ventas cobradas. Vendí 100, cobré 80. Eso explicaría por qué mis cuentas a cobrar crecen y por qué la plata no está en la caja y no puedo satisfacer, por ejemplo, los deseos de retiro de utilidades que tienen los socios o los dueños de la empresa. También puede pasar que la empresa pierda económicamente y tenga movimiento de caja. Bueno, eso puede deberse a liquidaciones de activos de otra naturaleza, ¿sí? Y eso puede explicar la caja, aunque la empresa perdió, ¿no? Esos son escenarios complejos porque cuando uno no tiene esta información y no entiende el porqué de lo que está pasando, puede tomar decisiones equivocadas, ¿sí? Decisiones equivocadas en función de información parcial, no completa. Entonces, hay análisis que podemos hacer respecto de los orígenes de fondos, ¿no? Podemos vincular datos del estado de flujo efectivo con el estado de situación patrimonial, con el estado de resultados. Digo, acá es libre la asociación, siempre que sea útil. Libre pero útil.
en función del propósito. ¿Sí? Como dice también ahí, relacionar orígenes con explicaciones, ¿no? Como planteamos, dependiendo del objetivo de análisis. Bueno, muy bien. Hemos terminado la presentación. Estuvimos casi 1 hora 10 hablando de este tema. Agradecer entonces esto y analícenlo, esto es muy importante verlo junto con la parte práctica, ¿sí? Y en función de eso poder integrar los conocimientos, pero es integrar los conocimientos con la parte práctica, pero también empezar a entender cómo estos números, de alguna manera lo que están haciendo es llevarnos hacia atrás. Esta materia requiere, o la comprensión de la dinámica financiera, o de la cuestión financiera, requiere como un proceso envolvente, ¿no? Ir y volver, ir y volver, ir y volver, y se van relacionando las cosas, ¿no? Y eso me parece que es el desafío que tienen que cumplir. Bueno, quedamos a la espera de dudas o preguntas, realícenlas a través del campus virtual de la